Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Éntrenos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos hoy, lunes 21 de marzo del 2022. Año del Señor. Sí, Señor. Ay, Dios. Y muy bonita la celebración del sábado de San José. Oye, sí, San José. Bueno, que lo celebramos el sábado, efectivamente, el 19. Muy bonita la celebración. Yo no sé si en la iglesia de San José en Austin, ¿qué hicieron? A lo mejor también, pero en no San sabemos. Joseph en Manor fue bien bonita la procesión. Muy bonita. La verdad que quedó todo muy bonito, gracias a Dios. Sí. Y San la José, consagración. Y San José, bueno, el Papa nos estuvo hablando mucho de San José. Y es un gran santo. Bueno, que Dios le haya confiado a San José, a su hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a su Santísima Madre, pues hay que, como decían en estos días un sacerdote, uno de esos que escuchamos, que decía, bueno, lo hemos hablado otras veces, que lo que decía nuestro Señor, pero la educación de nuestro Señor Jesucristo, que se la dio a San José, y para que se la dio San José. Sí, exacto, y para que el mismo Jesús llamara Abba, a su papá, a San José, oye, eran palabras mayores. Y decía, pues sí, es verdad. Es verdad. O sea, imagínate que Dios mismo le decía papá. Increíble. Esas son cosas que a lo mejor pueden parecer pequeñas, como todas las cosas de San José, que son pequeñitas. Pero lo más importante, lo más impresionante de San José es que no se le escuchó nunca una palabra. Nada. Aunque estábamos leyendo una noticia de que no la vamos a poner hoy en las noticias, pero decía que San José, una sola vez en la historia que se sepa. Bueno, aprobado por la iglesia. Ajá, o sea, que se sepa, exacto. Sí. Se ha aparecido solo. Normalmente cuando él se ha aparecido, se ha aparecido con el niño o con la Sagrada Familia completa. Pero esto se le apareció solito a un pastorcito. A un pastor de 22 años. Pastorzote, ¿verdad? Era 22 años francés. Que yo le digo a Betty, debe ser que tiene una relación seguro muy estrecha con San José. Porque el niño estaba en su campo y estaba muerto de sed. Ahí no había agua por ningún lado. Y entonces se le apareció San José y le dijo, mueve esa roca y encontrarás agua. Eso fue todo lo que le dijo. Y el muchacho así como que... Además la roca era una roca pesadísima que tenía que, a lo mejor, que dice que necesitaban 5, sí, bueno, yo creo que decía 5 o 6 hombres. 8. Sí, yo le pongo uno más para hacerlo, tú sabes, exagerado. 8 o 9 hombres para mover la piedra. Lo cierto es que era piedra muy pesada y él... Y el joven fue y la movió y salió una fuente de agua que después hicieron ahí un monasterio y un santuario y todo eso. Pero lo que nos daba risa era que el que escribió el artículo comentaba que definitivamente San José es de pocas palabras, porque en el Evangelio no se le oye decir ni una, y el día que se aparece solito solo dice, mueve la piedra y encontrarás agua. Ya, eso fue todo lo que dijo. La verdad que San José es increíble. Claro, el otro día comentábamos también que seguro, más muchísimas de las cosas que decía nuestro Señor eran de San José. Eran de San José. Mira, pero... Al punto que inclusive el mismo San José, o sea, lo que hacía nuestro Señor de oficio, se lo enseñó San José. Mira, pero en realidad el santo de hoy no es San José, pero tú sabes el patriarca. No, pero espérate. El santo de hoy, la verdad que estuve viendo, o sea, había muchísimos santos como siempre. Para la semana. Unas historias más, sí, hay muchas historias muy interesantes y siempre recomendamos que lean la historia de los santos. Pero me llamó la atención, la verdad, porque lo busqué yo, es San José Oriol. O sea, que es un San José, pero no San José, no es San José el esposo de María. Para identificarlo lo vamos a llamar San José Oriol. Okay. Y esto se trata que en Barcelona, esto nos lo dice Martirio Romano, en Barcelona, en España, San José Oriol, presbítero, sacerdote, quien con la mortificación corporal, el cultivo de la pobreza y la continua oración mantuvo una constante unión con Dios, además pues con esto enriqueciendo todos esos dones celestiales. Y esto sucede cerca, vamos a decir, en esos años de 1702, podríamos decir.
y lo celebramos. Antier. Sí, de hecho nos dice que nació en Barcelona, España, y que queda huérfano de padre siendo todavía muy pequeño. Jovencito fue admitido como monaguillo en la iglesia y también inclusive cantó, o sea, estaba en el coro de la iglesia. Los sacerdotes veían que pues, José Oriol tenía una gran piedad, una gran devoción, y se propusieron entre todos pagarle los estudios en el seminario. O sea, dijeron, esto es un buen muchacho. Tiene madera. Tiene madera, exactamente. Luego, siendo ordenado ya sacerdote... Me estoy acordando que el padre Henry dijo precisamente el sábado que en la fiesta, ¿fue en la homilía de San José? ¿Fue en la misa? ¿Qué cosa? Después, que dijo que los niños... A veces los niños pequeños, los niños traviesos... No, eso no fue el sábado. Eso fue una misa Eso fue una de las... creo, si no mal recuerdo, el jueves. No, pero él lo volvió a decir, porque estaba yo ahí, que después lo comenté con el diácono Fernando, lo de los niños tremendos y todo eso. Ah, sí. Que dijo que muchas veces los niños tremendos... Sí, porque el padre Henry estaba comentando que San José había estado presente en todo su, digamos, camino al sacerdocio. Entonces decía que el chiquito, la verdad, era bien terrible y bien tremendo. Sí. Bueno, de hecho, lo que él siempre comenta y me parece muy bien, a mí, de hecho, cuando voy a la iglesia y a lo mejor hay algún tipo de ruido o tal vez de esa distracción de un niño, pues uno la verdad dice, oye, pero saquen al niño. Pero la verdad es que ya lo viene comentando ya hace tiempo. Y uno dice, oye, es verdad, los niños, si no están llorando... O sea, si no es un berrinche... Y un berrinche, pues, la verdad están a lo mejor hablando un poquito. Y cantan. Bueno, de hecho, contestan muchas veces la misa. Y a su aire, pero la contestan. Sí. Y entonces, hay niños, a mí eso me enternece. Los que están cantando, por ejemplo, el aleluya, tal, termina, y el niñito sigue cantando. Sí, mira, pero ¿sabes qué? No salimos del santo. No salimos. Es que lo estaba diciendo, porque estos sacerdotes ven a San José Oriol tan piadoso, tan así, que deciden costearle los estudios en el seminario. Pero también hay niños tremendos que también se le pueden ayudar a costear los estudios en el seminario. Eso es verdad. Bueno, lo cierto del caso es que siendo ordenado sacerdote, habiendo recibido en la universidad el grado de doctor, habrá hecho un doctorado a lo mejor. Yo creo que era en educación, o filosofía, se dedica a la educación de la juventud. Entonces, además, entre la juventud y muchísimas personas, era muy estimado y pues muy alabado también por su gran virtud y también por sus modos tan amables de ser que tenía en ese trato delicado con los demás, con todo. Pero Dios le deja ver el estado de su alma. Imagínate, esto me llamó la atención. Y desde ese día ya no tuvo José Oriol ningún sentimiento de vanidad ni de orgullo. Y él era una persona buena. Que desde chiquito lo veían así como un santico. Imagínate tú. Pues, desde el día en que Dios le permite ver el estado de su alma, nuestro santo, San José Oriol, se propuso nunca más volver a comer carne en su vida y ayunar todos los días. Él decía que lo que ante los ojos de la gente brilla como santidad, ante los ojos de Dios no es sino miseria y debilidad. Entonces imagínate esto. Bueno, San José Oriol le concedió Dios además el don de la dirección espiritual. La gente que iba a consultarlo, me imagino que tendría muchísima gente que iba a hablar con él. Volvían a sus casas además pues y a su trabajo con el alma en paz, el espíritu lleno de confianza, esa alegría contagiosa, o sea que iban felices. A las personas que dirigía les insistía además en que su santidad no fuera solamente superficial y externa, que muchas veces lo hemos oído hablar a nuestro Señor. O sea, que no sea eso que suene mucho. Sepulcros blanqueados. Exacto, sino que sobre todo fuera interior y sobrenatural. Nuestro santo, San José Oriol, nunca se atribuía a él mismo ninguno de los prodigios que lograba, o de las cosas que podía hacer. Que conseguía las conversiones y demás. Decía que todo se debía a que sus penitentes, todas esas personas que se confesaban con él, pues con ese arrepentimiento que tenían y esa actitud, pues por eso Dios los curaba. En sus últimos años de vida obtuvo de Dios el don de la profecía.
y anunciaba muchísimas cosas que iban a suceder en el futuro, incluso hasta cuando iba a ocurrir su propia muerte. Un día, el 23 de marzo, que es que lo celebramos, o sea, estamos 21, el miércoles del año 1702, mientras cantaba en su lecho de enfermo un himno a la Santísima Virgen María, muere santamente y apenas teniendo 53 años. Imagínate tú, bien joven. Muchacho. Un muchachito. Un muchachito. Su fecha de canonización es el 20 de mayo del año 1909 por el Papa Pío X. Que fue que se tardó lo canoniza. 200 años en ser canonizado. Sí. Wow. Claro, esto nos hace ver que efectivamente la vida como hijos de Dios, como cristianos que nos portamos bien, pues siempre uno es darle siempre gloria a Dios por todo lo que hacemos, por todo, absolutamente todo. Inclusive, yo recuerdo, bueno, sí, y es tal cual, hasta inclusive a veces el pecado, que pues nos pasa, porque como todos somos pecadores, eso mismo, con humildad, con sencillez y reconociendo nos arrepentimos que y nos confesamos, nos permite acercarnos más a Dios y dar más gloria a Dios. Dar más gloria a Dios, exactamente. Así que bueno. Felicidades a quienes se llamen José, nuevamente, otra vez, sí. O bueno, Oriol, a lo mejor lo que es un apellido. Es un apellido. Quienes lleven el apellido Oriol. Pero también. Que nos quedamos pues con esas felicitaciones de San José el sábado y bueno, y otra vez las volvemos a dar a todos los que lleven el nombre ahora de José. En nombre de José Oriol. Sí, así que felicidades a José y Josefina. Ajá. Bueno, tenemos una oración y en esta oración vamos a pedir nuevamente por la paz en Ucrania. Y bueno, tenemos un poco de esto más adelante que le vamos a hablar y por la salud, exactamente. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú quisiste que San José Oriol fuese un ejemplo admirable de penitencia y brillase por el don de las curaciones. Concede a tu pueblo un verdadero espíritu de conversión y la salud del alma y del cuerpo. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. San José Oriol, ruega por nosotros. Así que bueno, vámonos entonces. Ya regresamos con nuestro próximo segmento. Vamos. La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos de regreso con esta noticia del día y noticias en positivo. Bueno, la primera es que el Papa visitó a unos niños enfermos de Ucrania hospitalizados en el Bambino Gesù de Roma. El Papa Francisco fue por sorpresa este 19 de marzo al Hospital Pediátrico Bambino Gesù para visitar a niños enfermos que llegaron recientemente de Ucrania. Según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el Papa Francisco fue al hospital poco después de las 4 p.m. hora local, para visitar a los niños hospitalizados que llegaron de Ucrania en los últimos días. En estos momentos hay 19 niños ucranianos en las salas del hospital y en el recinto de Palidoro, mientras que unos 50 han llegado desde el comienzo de la guerra. Se trata de pacientes con diversas patologías oncológicas, neurológicas y otras, que huyeron en los primeros días de la guerra y más recientemente de niñas con graves heridas por explosiones, describió la autoridad vaticana. Bruni relató que el Papa se detuvo en las habitaciones y visitó a todos los pequeños presentes, y luego regresó al Vaticano. En diferentes ocasiones el Santo Padre ha pedido rezar por la guerra en Ucrania, en particular por el sufrimiento de tantos niños, mujeres y ancianos. En una audiencia concedida a 2 coros infantiles en la mañana de este 19 de marzo, el Papa relató que algunos niños que fueron heridos en la guerra en Ucrania fueron trasladados al hospital pediátrico Bambino Gesù, por lo que pidió rezar por ellos, ya que nosotros aquí en Roma les ayudamos a sanar. Recen por ellos. Me gustaría dedicar esta reunión a los niños y jóvenes de Ucrania. ¿De acuerdo? Pidió entonces el Papa. Además, el pasado 16 de marzo, antes de la tradicional audiencia general de los miércoles, el Papa recibió una delegación de estudiantes italianos a quienes les solicitó pensar en los muchos niños y jóvenes que están sufriendo por la guerra en Ucrania. El Santo Padre los invitó a pensar en estos niños, en estas niñas, en estos chicos, chicas, que hoy están sufriendo. Hoy, a 3.000 kilómetros de aquí, pidamos al Señor. Eso lo comentaba el Papa.
Yo haré la oración y ustedes con su corazón, con su mente, recen conmigo. Alentó entonces el Papa. Luego el pontífice, con los ojos cerrados, recitó esta oración espontánea. Señor Jesús, te pido por los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes que están viviendo bajo las bombas, que ven esta terrible guerra, que no tienen comida, que tienen que huir dejando su casa, todo. Señor Jesús, mira a estos niños, a estos jóvenes, míralos, protégelos. Son las víctimas de la soberbia de nosotros, los adultos. Señor Jesús, bendice a estos niños y protégelos. Qué bonito. Qué bonita oración. Y bueno, eso imagínate, yo me imagino que en esa audiencia, pues todos esos corazones pidiendo, y lo que nos viene pidiendo el Papa, que recemos mucho, así que bueno, continuemos rezando. Sí, la otra noticia, noticia que tenemos es que más de 1000 monasterios se movilizan para acoger a refugiados ucranianos. También estaba viendo en otras de las noticias que aquí en la frontera México con los Estados Unidos se han unido rusos y ucranianos que pues coinciden en el lugar y dicen no somos enemigos, somos víctimas de esta guerra. Rusos huyendo porque no quieren, porque además también puede ser de acuerdo con la guerra. Pueden ser también castigados por no participar en esta guerra o no estar de acuerdo. Y luego los ucranianos que vienen huyendo pues porque les invadieron su país. Fíjate y tú. Estaba viendo que el gobierno de los Estados Unidos sí da, vamos a decir, rápidamente ese paso a los ucranianos a que pasen a los Estados Unidos. Pero a los rusos, a los bielorrusos y a otros más no los dejan pasar. Entonces, claro, vamos a rezar mucho por ellos. Bueno, volviendo a la noticia, en 924 conventos de Polonia y 98 de Ucrania, las religiosas están prestando ayuda espiritual, psicológica, médica y material. Revela un comunicado de prensa publicado por el Consejo de Superiores Mayores de Congregaciones de Religiosas de Polonia. Según las estimaciones, desde el comienzo de la guerra hasta el 15 de marzo, cada una de las casi 150 congregaciones de religiosas que operan en Polonia y Ucrania ha prestado ayuda a unos 18.000 desplazados. Se han organizado alojamientos en 498 conventos en Polonia y 76 en Ucrania. Hasta ahora han recibido alojamiento 3.060 niños, así como 2.420 familias. Increíble. Increíble. En particular, 64 instituciones religiosas acogen a 600 huérfanos y 420 comunidades atienden a 3.000 madres con hijos. Desde el estallido de la guerra, las religiosas participan en la preparación y distribución de comidas calientes, alimentos, productos sanitarios, ropas y mantas. Ayudan a transportar a las personas desde los lugares afectados por la guerra, median en la búsqueda de trabajo en Polonia, crean puestos de trabajo adicionales en sus centros, coordinan la asistencia a los refugiados en las sedes de ayuda, ayudan a los niños ucranianos a entrar en las escuelas polacas, sirven de traductoras de la lengua ucraniana y organizan clases para niños y madres procedentes de Ucrania. Los ancianos y los discapacitados también pueden encontrar refugio en instituciones dirigidas por las monjas. En Polonia, las comunidades religiosas están recogiendo alimentos y productos de higiene que se envían a Ucrania. Se entregan a los refugiados o a las casas que dirigen las congregaciones en las que las víctimas de la guerra reciben ayuda. Así que bueno, con esta noticia yo lo pienso, la verdad que de hecho lo estábamos hablando, que hay una guerra ahí en Ucrania, pues Putin se le ocurrió invadir a Ucrania y el mundo sigue caminando y a veces algo así como que bueno, uno se le olvida. Lo ve de reojo, vamos a decirlo. Sí, porque así. uno está haciendo su vida, va a su trabajo, los niños van a la escuela y uno se le olvida que hay. Y mientras nosotros estamos en esto, hay gente que sufre mucho. Y así en muchos lugares del mundo. Así que bueno, vamos a unirnos en oración. Bueno, muy bien, vámonos y ya regresamos. ¿Musiquita o con música o sin música? Con música. Con música. Música para el alma. Voy caminando sin darme cuenta que mi vida está vacía. Pasan los días y no soy feliz.
para qué, de dónde vengo y a dónde iré, porque camino aturdido, seducido por el ruido que me confunde y no me deja oír. Es imposible seguir andando sin elegir una dirección. Caminamos por el desierto, nada vemos, pero en ti confiamos. Caminamos por el desierto, nada vemos, pero en ti confiamos. Me voy cansando de este ruido, hago silencio y mis latidos me van diciendo que hay otra voz. No lo conozco, es alguien nuevo que va llenando mis silencios y susurrando a mi corazón. Y yo buscaba tanto afuera y lo encontré en mi interior. Caminamos por el desierto, nada vemos, pero en ti confiamos. Caminamos por el desierto, nada vemos, pero en ti confiamos. Caminamos por el desierto, nada vemos, pero en ti confiamos. Caminamos por el desierto, nada vemos, pero en ti confiamos. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos que estaban observando para ver si Jesús lo sanaba en día sábado, con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio también tiene como dos partes, si se puede ver. Una, la curación de que tiene la mano paralizada, sí, y después cuando se va el discurso. Pero en la siguiente parte sigue es de las curaciones. Es de las mismas curaciones. Sí, y bueno, y también vemos una vez más a los fariseos. Hipócritas. Sí. Y bueno, y además buscando esa manera de así como que no les importa, o sea, la ceguera era impresionante. Sí, mira, en esto que leímos, en este pasaje, precisamente termina una serie de controversias que San Marcos
ha venido narrando con los escribas y fariseos, que empezó al principio del capítulo 2. O sea, todo el capítulo 2 fue de controversia con los escribas y fariseos. Por el día sábado, porque curaba, porque comían los panes de la proposición, porque hacían todas esas, los panes de la... Eso lo hizo David. Porque granaban las espigas. Eso lo vimos el pasado. Ajá. Entonces, o sea, ya aquí, pues, San Marcos como que termina ese tema de las controversias con los escribas y fariseos. Y nos muestran que Jesús y su obra no solamente contaban con la resistencia de los demonios, sino que también tenían la oposición de los hombres y sobre todo en esa época de los líderes religiosos del momento. La contradicción con ellos se inició en el capítulo 2, que lo leímos ya hace un tiempito, el versículo 6, cuando algunos escribas pensaban en sus corazones que Jesús blasfemaba, cuando Jesús dijo, perdonados te son tus pecados. Creo que fue cuando el paralítico. Y entonces después empezaron a plantearle cuestiones insidiosas y, ¿sabes? A ponerle como piedrita, como decimos en Venezuela, conchita de mango. Conchita de mango, así cae. O sea, como decir, se resbala y cae. Y le han reprochado, le han acusado por la conducta de sus discípulos. Entonces ahora están acechándolo, pero ya de frente. O sea, estaban esperando a ver qué hacía Jesús para poder acusarle. Ya lo dice así como con claridad. Ya el demonio había entrado en las cabezas de estas personas, en sus corazones, y ya no les importaba nada. Tan ciegos, que hace un milagro y no les importa. No, y lo que van es, y lo que deciden es, más bien al ver el milagro, deciden vamos a prenderlo, a sacarlo del medio, pues a ponerlo preso. Y vemos también entonces que ellos levantan acusaciones contra Jesús porque no saben leer la evidencia de que en este pasaje también vemos, o sea, que Jesús ratifica lo que habíamos visto ya anteriormente, de que Él es el Señor del sábado, es el Mesías con poder divino y lo manifiesta curando, o sea, a través de los signos y milagros que hacía. Entonces ellos, como no saben leer eso, no saben entender lo que está pasando. Estaban ciegos. Entonces levantan acusaciones y fíjense qué hipócritas esta gente, que los fariseos van a reunirse con los herodianos, o sea, los partidarios de Herodes, para acabar con Jesús. Pues los fariseos y los herodianos eran enemigos a muerte. Pero entonces, como el refrán ese que dice, ¿cómo es? El enemigo, ¿cómo es? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, como que si tú también eres enemigo de él, yo soy enemigo de él, aunque nosotros en otro momento estemos enfrentados, nos odiemos a muerte y etcétera, pues, pero ahora nos juntamos y nos damos la mano. Es el caso de los fariseos con estos... con los herodianos, que se dan la mano con ellos para ir en contra de Jesús. Y bueno, vemos que eso le produce a Jesús no solo indignación, sino también mucha tristeza. Bueno, y él pasea la mirada sobre ellos y los ve con indignación, dice. Sí. Y molesto. Y fíjate que eso que dice que Jesús paseaba la mirada. Muchas veces en los evangelios hemos visto que hablan o mencionan la mirada de Jesús. Pero normalmente es una mirada entrañable, de amor, de cariño. O sea, cuando mira al joven rico, que lo miró con amor. Cuando mira a San Pedro, cuando Pedro, cuando lo llevan a juzgar o salen del juicio y Pedro lo negó y Jesús mira a Pedro y Pedro llora amargamente porque esa mirada del Señor sería de amor. Esta es la única vez en que nos habla de que la mirada de Jesús era de indignación y que estaba enojado. Sobre todo por la hipocresía de estas personas, claro, por la dureza de su corazón. Exactamente. Y a propósito de eso que estamos comentando, decía San Agustín, estas afecciones dirigidas y enderezadas por la recta razón hacia su fin propio, ¿quién se atreverá a llamarlas enfermedades del alma o pasiones viciosas? O sea, se refiere a la mirada de enojo, de indignación.
el Señor, que se dignó llevar una vida humana en forma de siervo, pero que carecía totalmente de pecado, hizo uso de ellas cuando juzgó que debía hacerlo, porque la verdad es que en él, que tenía verdadero cuerpo y verdadera alma de hombre, no era falso ese afecto. Por eso se dicen cosas verdaderas cuando se cuenta que se contristó con ira por la dureza del corazón de los judíos. O sea que no era ese enojo de Jesús y esa indignación no era como un pecado. Nosotros a veces nos enojamos, pero por consecuencia del pecado. Sí. Y nos indignamos y hacemos daño a otra gente. Jesús era... Es por la dureza de corazón, por la dureza o sea, de porque corazón. sus hijos a quienes ama, pues no siguen no quieren ver. No quieren ver, En contraste con la actitud de quienes están ahí acechando al Señor para ver dónde le ponen la conchita de mango y que se resbale y caiga, están todas las otras personas que eran verdaderas muchedumbres, o sea, un gentío que acudían a él. Vamos a hablar de muchedumbre que... Era mucha gente. Un montón, no. Un montón, no. Y además hasta los espíritus inmundos que no tenían más remedio que someterse a él. Y bueno, aquí se narra cómo ese anuncio del evangelio con obras y palabras fue traspasando la frontera. O sea, Jesús empieza en Galilea, pero ya venía gente no solo de Galilea, sino que venían gentes a verlo de toda Palestina, venían multitudes. Entonces eso es como un anuncio de que el evangelio no era para unos poquitos, sino para el mundo entero. Mundo entero, exactamente. Ajá. Y qué otra cosa, bueno, que toda esa gente que diciendo que se agolpaba. Él manda a preparar la lancha. Una barca, sí. Que fíjate que lo habrá hecho más de una vez seguro. Claro, pero era como porque para era poderse alejar. Sí. Y poder hablar con todos, porque si no era que lo estrujaban. O sea, y tanto era así que seguramente había un momento en que ya decía, bueno, vámonos, y cuando se iban, claro, ahí también está después el milagro. Bueno, también vemos mezclando todos los milagros de los panes y los peces, que me imagino que porque se iban en la barca, llegaban al otro lado y ya la gente estaba del otro lado también, o sea, era así como que, pero bueno. Sí. Pero que iba a decir que esa imagen de la gente agolpándose en torno al Señor es una imagen que después se repetirá entre los cristianos de cualquier época, porque solo por la humanidad santísima de nuestro Señor podemos salvarnos y unirnos a Él. Entonces, de verdad, hemos visto a lo largo de los siglos, los primeros cristianos atraían también multitudes con su predicación. San Pedro y los apóstoles, el primer día después de Pentecostés, bautizaron a 5,000. Sí. O sea, imagínense. Entonces, a ver si eso no era una multitud. Entonces, pero vemos también, por ejemplo, en la misa, cada misa, ojalá que haya más, pero ahí hay una multitud de gente. Uno cuando está en misa dice, oye, debería, claro, sí, vemos gente. Pero hay gente. Hay mucha gente. Pero en ciertas misas puede suceder, por ejemplo, día de semana. Los días de semana uno ve las iglesias que ahí a lo mejor cuenta uno 20, 10, 15 personas. Y más de una vez uno sí... Tú dices, y uno puede llegar a pensar, pues vamos a sacar un tiempito para ir a la misa del mediodía, o voy temprano en la mañana, y porque sobre todo... O en la tarde, que hay iglesias que la tienen en la tarde. Pero sobre todo pensando que ahí está nuestro Señor, que nos está esperando con su amor infinito, para que participemos de ese milagro. Pero fíjate, por ejemplo, también cuando se hacen misas especiales, congresos eucarísticos, hay mucha gente. Reuniones de jóvenes, estoy pensando por ejemplo cuando el Papa se reúne con los jóvenes, las jornadas mundiales de la juventud, lo que hablamos ahorita de los miércoles ahí se reúnen millones de personas en una misa, en una adoración con el Santísimo. Entonces, o sea, es algo que sigue sucediendo, porque o sea, es Dios. Jesús, es Dios que atrae a la gente. Sobre esto voy a leer un comentario de San Clemente Romano de hace mucho tiempo. Este es, amados hermanos, el camino por el que llegamos a la salvación. Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras oblaciones, sostén y ayuda de nuestra debilidad. Por Él podemos elevar nuestra mirada hasta lo alto de los cielos. Por Él vemos, como en un espejo, el rostro inmaculado y excelso de Dios. Por Él se abrieron los ojos de nuestro corazón.
Por él, nuestra mente insensata y entenebrecida se abre al resplandor de la luz, porque por él quiso el Señor que gustásemos el conocimiento inmortal. Fíjate qué bonito. Qué bonito. Uh-huh. Bueno, y entonces aquí hemos llegado al final de nuestro comentario, sí, pero había otra cosita que queríamos comentar acerca de, bueno, lo que tiene que ver con las mismas noticias. Que todas las noticias fueron relativas a la guerra. A la guerra. Entonces seguimos en el tema, porque no hay que descuidarnos. Sí, y bueno, es que el Papa, creo que era una noticia de la semana pasada, que habíamos la semana pasada, es que el Papa va a consagrar, o consagrará, a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Y vamos a ver. Lo va a hacer el 25 de marzo, que es la fiesta de la Anunciación. Ajá. O sea, el mismo día que celebramos que María dijo sí, vamos a acudir a ella para consagrar a Rusia y a Ucrania. Y esto va a ser en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Sí, porque ese día el Papa todos los años el Papa Francisco empezó a hacer como un evento, una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro. No sé si, creo que antes también lo hacían, pero el Papa lo está haciendo como bien así puntual. Como hacemos aquí en los eventos penitenciales, que vienen sacerdotes de muchas parroquias a una iglesia y confiesan todos allí. Después la semana siguiente es en otra iglesia, ¿sí? Bueno, lo están haciendo igualito en la Basílica de San Pedro. Entonces hay ese evento donde va a haber muchos sacerdotes para confesar, y precisamente de uno de esos eventos es que vemos una foto bien bonita del Papa Francisco, que tiene su estola morada, pero está arrodillado en el confesionario confesándose él, para después ir a confesar. Entonces el Papa va a comenzar a las 4 de la tarde, me parece. 4 de la tarde, sí, porque era 10 de la mañana aquí. Te había sacado la cuenta. O a las 5, no sé. A la hora empieza ese y evento. A las 10. Empieza el evento penitencial, pero entonces en ese evento penitencial al inicio él va a hacer esta consagración. Exacto. Y esa misma consagración que él está haciendo y ese mismo acto será realizado en el Santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal. Además por su eminencia el cardenal Konrad Krajewski, ¿será? Krajewski no sé. Es el limonero pontificio, como enviado del Santo Padre. Oye, el Papa Francisco sí le ha dado trabajo a ese limonero. Sí, vale. Lo tiene como decimos en Venezuela, del timbo al tambo. El limonero del Papa. Sí, porque además en los días ordinarios, cuando él está en Roma, pues todas las noches sale a recorrer las calles de Roma a buscar pobres, indigentes. Wow. Bueno, y de ese hospital que hablábamos anteriormente, donde han atendido tantos niños y demás, también tiene que ver muchísimo el limonero. Sí, señor. Pero bueno, lo cierto es que, y por lo que vemos por su nombre y apellido, a lo mejor él es de alguna, o es polaco o es de alguno de esos países cercanos. Sí, no lo había pensado. Entonces el Papa lo envió, qué bonito eso, que lo envió a Fátima, para que a la misma hora en que el Papa lo va a hacer en Roma, él lo va a hacer en Fátima. Bueno, ¿y por qué Fátima? Porque recuerden que allí la Virgen Santísima, a los tres pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron reveladas algunas cosas, y entre eso era que le consagraran a Rusia el corazón de nuestra Santísima Madre. Entonces, claro, esto tiene mucho que ver. Y después vamos a hablar un poquito, vamos a terminar con la parte del Papa Francisco, pero después vamos a hablar un poquito porque San Juan Pablo II ya consagró a Rusia al corazón de María. Pero entonces hay gente ahorita que piensa como que no, pero es que esa consagración como que no sirvió. Algo se hablaba de eso, sí. Sí, pues ya vamos a hablar de eso también, pero bueno, lo cierto. Sígame. Yo pensé que ibas a seguir tú. Sigo yo. Ok. Lo cierto es que los obispos de Ucrania, el pasado 2 de marzo, le pidieron al Papa que consagrara públicamente a su país, a Ucrania y a Rusia, al Inmaculado Corazón de María, como ya dijimos que lo había pedido la Virgen de Fátima en sus apariciones en 1917. Sí. Los obispos católicos rezan para que esta consagración pueda poner fin
a la guerra, que comenzó el 24 de febrero, como sabemos, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania. Sí. Y esto ha sido un constante, ya de hecho, en la ciudad de Mariupol. Y además es en honor de la Virgen. Es honor a la Virgen. Y además de esto, han también bombardeado lugares donde hay personas, niños, hospitales. O sea, las noticias cada vez son más fuertes. Y también sabemos que inclusive los mismos rusos, hasta los mismos... Sí, los rusos se están disparando ellos mismos en la pierna para no ir a luchar. O sea, para que lo saquen del combate. En la noticia, en lo que te decía de esas personas que estaban en la frontera aquí en México, una de las muchachas que estaba, una muchacha de 25 años, decía, es que yo tengo familia en Rusia. Ay, o sea, ella es ucraniana. Es ucraniana, pero yo tengo familia en Rusia, o sea, esto está muy cerca. Entonces, claro, todo esto que está sucediendo, yo estoy segurísimo que ni los ucranianos, por supuesto rusos igual, no quieren no quieren eso, pero son los líderes que... Y hay que pedir muchísimo definitivamente por Putin. Bueno, el Vaticano confirma que este viernes el Vaticano confirmó el viernes 18 pasado de marzo que el Papa Francisco está invitando a los obispos del mundo a unirse a él en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Los obispos de América Latina y el Caribe ya han indicado que participarán. Fueron los primeros, creo. Que se unieron. Luego también tenemos los obispos católicos de Filipinas que también se han unido, dando a conocer sus intenciones y después de esa consagración, de ese acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. Y también tenemos a los obispos de Inglaterra y de Gales. Los obispos de aquí, sé que el nuncio la semana pasada les envió una carta formalmente pidiéndoles que el Papa quería que tanto los obispos como sus sacerdotes, o sea, cada obispo con sus sacerdotes hiciera esa consagración. La idea es que sea a la misma hora en que el Papa la está haciendo. Por eso creo que la está haciendo a las 5 de la tarde en Roma, porque es una hora bastante decente para los que están antes o más tarde. Exacto. La hora en Roma. Es verdad. Bueno, entonces, también, si usted en su parroquia no ha escuchado nada, dígale al sacerdote párroco, pregúntele, y vamos a hacer la consagración. Bueno, claro, es un viernes, entonces mucha gente a las 10 de la mañana el viernes estará trabajando. Pero bueno, ponga su teléfono, busque lo que seguro va a estar ahí en las noticias del Vaticano, en Así Prensa, en EWTN, en Relevant Radio, Radio Encuentro. Ahí todas esas aplicaciones católicas seguro lo van a estar transmitiendo. Sí. Mira, Betty, ¿y cómo fue esto de el día que el Papa San Juan Pablo II consagra a Rusia y al mundo al Inmaculado Corazón de María, y había personas que decían que no, que eso no era válido. Que no valió. Que no valió. Bueno, el asunto es que el Papa San Juan Pablo II leyó la tercera parte, nos acordamos de eso, ¿verdad? Que él leyó la tercera parte del secreto de Fátima. Y entonces decidió viajar a Portugal el 13 de mayo de 1982 y consagrar no solo a Rusia, sino también a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Pero ese acto no satisfizo la consagración que había solicitado la Virgen, porque tenían que participar los obispos de todo el mundo. Esa era la razón. Y Sor Lucía se lo hizo saber al Papa. Le dijo, según cuentan, Sor Lucía seguía viendo a la Virgen y hablando con ella. Lo que pasa es que, claro, ya estaba en un convento de clausura y entonces ella no hablaba con muy poca gente. Pero Sor Lucía se lo hizo saber al Papa. Entonces, al año siguiente, en el 25 de marzo, fíjate que el Papa Francisco la va a hacer el 25 de marzo. Pues el 25 de marzo del año 1984, en la plaza de San Pedro, recordando el mandato pronunciado por la Virgen, el Santo Padre, en unión espiritual con los obispos del mundo, confió a todos los hombres y mujeres y a todos los pueblos al Inmaculado Corazón de María. Y así lo comentó el cardenal Tarcisio Bertone, que era en ese momento el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y luego Sor Lucía, en una carta, confirmó personalmente que ese acto solemne y universal de consagración sí correspondía a los deseos de Nuestra Señora. Entonces, por tanto, el cardenal Bertone dice
que toda la discusión de que si se hizo bien o no se hizo bien no tiene ningún sentido, carece de fundamento, porque la misma Sor Lucía en una carta ratifica que sí. Y si nos ponemos a ver después, al poquito tiempo de que eso sucedió, o sea, la carta de Sor Lucía fue de noviembre de 1989. El 8 de noviembre. Al poquito tiempo de eso cayó el muro de Berlín, sí. Y después cayó la Unión Soviética. Ucrania hoy es un país libre e independiente por eso, porque el comunismo se acabó en Rusia. Sí. Pero bueno, los seres humanos tenemos el pecado, el diablo anda por ahí activo y atento, a veces no le hacemos caso a Dios, y entonces pareciera como que hay como un renacer de comunismo en algunos países. Bueno, en América Latina. América Latina está plagada. Plagada ahorita. Y hay que rezar muchísimo. Aquí en este país ya se está viendo. Aquí hay muchos en el Congreso y todo, con ideas bien comunistas, bien socialistas. Sí. Y los jóvenes encantados con eso. Como que el otro día veía una joven que decía que el comunismo era algo buenísimo. Porque el comunismo venía de comunidad. Significaba de todo es común, todos tenemos todo. Ajá. Y nadie le falta nada. Ponte a creer. Que vaya a Cuba. Exactamente. O que vaya a Venezuela. Qué sé yo qué. Bueno, lo cierto es que tenemos que rezar muchísimo también por estos países que tienen, que son, bueno, de hecho, el presidente que acaba de ahorita ejercer, que el presidente Boris de Chile, es un comunista, izquierda, pero además por todo el cañón. Y el de Perú también. El de Perú también, por supuesto, ya sabemos el de Venezuela, el de Cuba, México no está lejos. Hay que rezar por Colombia porque ya están ahí en la puerta. Entonces, claro, también, así como vemos lo que está sucediendo en Ucrania, que bueno, los países de Europa siempre, como hablábamos nosotros, así es. Pero hay una cosa que la gente tiene confundida. Pero, Putin y en Rusia ahorita no es comunismo lo que hay. No. O sea, Putin es un autoritario. Él quiere ser como un dictador, pero no es comunismo. Y la gente todavía piensa como que es que... Bueno, lo que pasa es que vamos a ver. Putin, cada vez que se había de unas elecciones, es como ha pasado en Cuba, como ha pasado en Venezuela, que es algo... Sí, hace trampa y todo, y aquí pero... lo vimos también, son trampas y bueno... Sí, pero no por el comunismo, de hecho... Pero no es exactamente, no. De hecho, en Rusia ha habido como un renacimiento de la fe otra vez y de todas esas cosas, porque es otro problema, o sea... Es otra cosa. Entonces, ahorita lo que hay, o sea, la consagración que va a hacer el Papa es para que acabe la guerra, para que esa gente de verdad se conviertan de corazón y en el mundo entero. Sí. Pero entonces tenemos que una semana para que los obispos de todo el mundo se unan. Bueno, lo cierto de todo esto es que el 25, día viernes, a las 10 de la mañana, todos pendientes. Todos pendientes, nos ponemos en oración y nos unimos a todas aquellas intenciones, deseos, necesidades del Papa Francisco. Y bueno, y si sabemos que en la parroquia o en alguna iglesia lo van a hacer y tenemos la oportunidad, pues participamos. Exactamente. ¿Tú cuál dirías, Betty, que es el propósito de esta semana? El propósito es rezar para que la mayor cantidad de personas en el mundo, sobre todo los obispos y sacerdotes, se unan, pero también de laicos. Me parece excelente. Que nos unamos a esa intención del Papa bien, para que termine la guerra. Ok, excelente. Bueno, amigos. Con esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Sí, también sirve. ¿Y cómo es el tuyo? Nos vemos de hoy en 8. Nos vemos de hoy en 8. Bueno. Pero de aquí en 8. Está muy bien. Bueno. Bye. Mientras recorres la vida